Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y en esta hora pues nos sentimos contentos de poder estar aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios, que es de bendición, ¿verdad? Cada vez que nosotros podemos hacerla para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Está quien te saluda, es tu hermana en Cristo, tu hermana Marta Lorena Cordero, y pues pertenecemos a la Iglesia Hermanos Unidos en Cristo 190 de Highland Avenue, Newark, New Jersey. Nuestro pastor, el reverendo Jesús Resto. El día de hoy pues estamos aquí para compartir el estudio bíblico número 17 de nuestro expositor, Senda de Vida. Y estaremos hablando sobre la clase Cosechamos lo que sembramos, cosechamos lo que sembramos, y yo sé que es una clase que será de bendición para nuestra vida. No queremos dar inicio sin saludar cordialmente a todos nuestros amados hermanos que pertenecen a la Iglesia 190 de Highland Avenue, como también a todos los hermanos, amigos que por una u otra razón pues podrán escuchar a través de este video. Deseamos que nuestro Señor Jesucristo los esté guardando, bendiciendo, y en todo momento pues usted se sienta cada día con deseo de buscar la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a hacer una oración y así pues daremos inicio a la clase del día de hoy. Padre, te damos gracias por tu amor tan infinito, por tu misericordia, tu bondad, Señor Jesús. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso que nos has guardado, que nos permite, Señor, tener aliento de vida, y sobre todo que por tu gracia y por tu misericordia nos has alcanzado. El día de hoy vengo delante de ti pidiéndote con todo mi corazón, Señor, que seas tú dirigiendo esta clase, que tu Santo Espíritu nos dé esa unción, ese poder, Señor Jesús, para impartir esta palabra con total autoridad. Rompe cadenas, Señor amado, limpia de todo pecado, restaura, oh Señor amado, y dirige y ayúdanos para que nuestras acciones sean completamente, Señor amado, dirigidas por ti. Gracias te doy por esta oportunidad que tú nos das. En el nombre de Jesús te doy a ti toda gloria y toda honra. Amén y amén. Aleluya. Bien, estaremos hablando bajo el tema cosechamos lo que sembramos. Nosotros sabemos que el acto de cosechar es recoger el producto del campo, pues la cual cuando se esparció la semilla, pues ya nos sentimos con ese esfuerzo que realizamos, con el deseo de arrancar aquellos frutos que la cual nos dedicamos nosotros a poderlos cultivar, ¿verdad? Pero también cosechar es obtener un determinado resultado por un trabajo o esfuerzo que se realizó. Entonces, estaremos hablando sobre la ley de la cosecha. Nosotros sabemos que la ley de la siembra y la cosecha es inquebrantable en todas las áreas de la vida. Todo lo que nosotros sembramos, pues eso cosecharemos. Y no solamente se habla de frutos literales, ¿verdad? Sabemos que si tenemos semilla de naranja, pues produciremos naranjas, sino que también se trata de traerlo a una comparación con lo que son las acciones. Las acciones, no pretendamos recibir algo bueno de nuestro prójimo cuando nuestra actitud o nuestra acción ha sido equivocada hacia cada uno de nosotros, ¿verdad? Si hemos dado amor, si hemos hecho favores, pues estoy segura que recibiremos lo que hemos cosechado a través de esas acciones que determinaron buenas actitudes hacia los demás. Entonces, cosechamos lo que sembramos.
Para hablar de esta clase estaremos hablando en el libro de Abdías, un profeta menor que consta de un capítulo. Abdías significa siervo o adorador de Jehová. Precioso significado de ese nombre, Abdías, ¿verdad? Entonces, no se sabe mucho de él. Generalmente cuando un profeta empezaba a escribir, decía de dónde venía, quién eran sus padres, pero de este hombre, Abdías, no se sabe mucho. Pero lo cierto es que sabemos cosas que son demasiado importantes, como por ejemplo, a quién fue dirigido. Y fue dirigido a los edomitas. Los edomitas pues sabemos que son los descendientes de Esaú. A Esaú cuando ya más después en la Biblia se le reconoce en el nombre de Edom, que significa rojo, y de ahí pues vienen los edomitas. Nosotros sabemos que Esaú era hermano de Jacob, ¿verdad? Hijos de Isaac. Pues en ese tiempo los edomitas vivían cerca del Mar Muerto, al suroeste, para ser más específica. La fecha en que se escribió el libro de Abdías data de los mediados del siglo V antes de Cristo, en tiempos de Malaquías. Ahí es donde estaba dando esta profecía Abdías, ¿verdad? El lugar donde pertenecía a Abdías era en el reino de Judá. Ahí fue su campo ministerial y sus profecías fueron dirigidas en contra de Edom. Los objetivos de la lección del día de hoy, dice el número 1, saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. Nosotros sabemos que uno de los atributos maravillosos y que no le podemos quitar a nuestro Dios, pues es la justicia. Él es correcto y recto en lo que va a dar a cada uno de nosotros. Pues Dios dice que castiga la injusticia. Cuando nosotros no somos justos con los demás, pues Dios nos castiga, ¿sabe? Así que debemos de tener cuidado con las acciones que nosotros tenemos contra los demás. Y también controla el destino del hombre. Nosotros sabemos que Dios tiene toda autoridad, toda potestad de venir y destruirnos si así Él lo place. Por eso Él decía que no temamos al que destruye el cuerpo, sino que hay que temerle a aquel que puede destruir el alma. Y Él es el único que tiene el poder y la autoridad, aleluya, de dar a cada uno de acuerdo sea su merecido. Él no va a hacer nada injusto. Ahora bien, nuestras obras son las que determinarán lo que el Señor pues nos destinará a cada uno de nosotros. El objetivo número 2 es comprender que las acciones determinan la felicidad o desgracia de una persona. Qué importante es tener cuidado con cada acción que nosotros pues decidamos tomar. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros actuamos correctamente, créame que nos vamos a sentir tranquilos, en paz, satisfechos, porque nuestra actitud hacia los demás es la correcta. Nuestras acciones no son perjudicar ni dañar a los demás, aleluya, sino que al contrario, vivir conforme a la palabra de Dios, pues esas acciones determinarán felicidad, tranquilidad, paz, gozo a nuestras vidas. Mas, sin embargo, si nosotros vemos que las acciones son de maldad, de daño, de perjuicio hacia los demás, pues lo que traerá es una desgracia. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántos esposos o esposas hemos visto que hicieron una acción que lamentablemente lo que trajo a sus vidas fue dolor, fue destrucción, fue tristeza, aleluya, porque no estuvieron bien pendientes
de cómo controlar el impulso de ciertas acciones que lo llevaron a tal estado. El objetivo número 3 nos habla de decidir. Decidir, mire, en esta clase usted decida de llevar una vida correcta de acuerdo con la palabra de Dios. Qué lindo es que nosotros como seres humanos nos podamos dirigir correctamente, que podamos actuar bajo la dirección de nuestro Dios a través de sus mandamientos, a través de sus palabras. Sabemos lo que dice Oseas, que si el pueblo fue destruido fue porque le faltó el conocimiento, porque no se condujo conforme a la palabra de nuestro Dios. El día de hoy nosotros tenemos tantos recursos, tanto alcance para cada día instruirnos mejor en la voluntad de nuestro Dios perfecta, y es agradable poder todos los días usted despertarse y poder permitir que la palabra de Dios esté con usted. Por eso Él le dijo a Josué, de día y de noche meditarás en mi palabra para que te haga prosperar, para que todo te salga bien. Si tú quieres que todo te salga bien, pues decide el día de hoy llevar una vida correcta, una vida conforme a la palabra de Dios, y tú verás que las cosas te saldrán bien. En decidir está la clave. Pasamos entonces al pensamiento central, que dice de la siguiente manera: todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Todos somos beneficiarios, sabemos alguien que recibe un bien, o víctimas, o sea, alguien que sufre algún mal de nuestras propias obras. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me sucede eso? ¿Por qué a mí? Y muchas veces debemos de darnos cuenta que son nuestros propios actos que nos llevan o ya sea a recibir un bien o a recibir un perjuicio. Pasamos al texto audio, que dice de la siguiente manera: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Qué impactante este verso escrito por Abdías, el siervo adorador de Dios, ¿verdad? Cercano está el día de Jehová. Bueno, nosotros hemos escuchado mucho esta frase, el día de Jehová, que es un día de juicio, que es un día de recompensa, que es un día donde Él ejecutará su acción hacia las naciones. Mire, cada una de las naciones a nivel mundial, no importa qué tan lejos se encuentre, el ojo de Jehová ha estado sobre cada nación. Él ha sido testigo de los actos realizados, ya sea injusta o justamente. Aleluya. Por eso es que dice aquí, como tú hiciste, se hará contigo. Dios será el ejecutador principal de la sentencia o recompensa que el ser humano se merece en el día aquel que tanto señalamos. Y no solamente el día de Jehová es aquel donde pues estaremos delante de su trono, sino que también aquí en la tierra se acercan esos días en donde Dios nos dará parte de lo que merecemos, porque nuestras obras no han sido correctas delante de él, ¿verdad? Por ejemplo, vemos la nación de Sodoma y Gomorra. Se llegó el día en que el día de Jehová, que esa nación recibiría su juicio, su condenación, porque sus actos
no eran correctos. Por eso dice, como tú hiciste, se hará contigo. ¿Cómo tú estás obrando? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Estás haciendo las cosas correctamente? Pues entonces déjame decirte que vendrá recompensa para ti. Pero si tú eres alguien que todo el día trama algo o en contra de alguien o te burlas de alguien o perjudicas a alguien, pues déjame decirte que vendrá el día de Jehová, día donde ejecutará su recompensa o su sentencia a cada uno de nosotros aquí en la tierra. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Veamos la enseñanza. Habla sobre el justo juicio de Dios. A veces tarda, pero es seguro que vendrá. Aleluya. Nadie puede detener el justo juicio de nuestro Dios. Un salmista que dijo, por poco mi pie resbalaba al ver la prosperidad del impío y de que él pensaba que nada le sucedía a aquellos que practicaban lo malo. Pero dice que una vez entró en el templo y al entrar en el templo entendió cuál era el fin de cada uno de ellos y ahí reaccionó y entendió que los malos tarde o temprano reciben el juicio o la condenación que ellos se merecen. No pienses tú que todo se quedará como si nada. Vemos que el hombre hace, vemos que el hombre ejecuta, vemos que el hombre se burla, vemos que el hombre planea el perjuicio hacia los demás. Estamos en ese tiempo también donde hay cosas ocultas que suceden en los gobiernos, pero sabe que aunque sea que no veamos todavía la mano de Dios obrar, tarde o temprano los actos que ellos cometen, los malos, el justo de juicio de Dios vendrá sobre ellos y es seguro que vendrá. Veamos algo que Pablo les escribía a los Gálatas, algo muy importante en Gálatas 7:8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un texto muy importante para nuestra lección del día de hoy. A veces nosotros nos creemos tan buenos, ¿verdad? Y pensamos que podemos engañar a nuestro prójimo, podemos engañar a los que nos rodean, pero déjeme decirle, el que nunca se engaña es uno mismo, porque uno sabe cómo está obrando. Por eso dice, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Dios siempre está pendiente y por más que el hombre sepa expresarse, trate de justificar sus hechos, el que reconoce o conoce la verdadera intención que había en ese acto es Dios. Por eso a Dios no es como los jueces de aquí de la tierra que les pueden dar dinero y vender el justo juicio, aleluya. Dios no es como los jueces de esta tierra que están limitados en conocer una realidad. Tal vez hay alguien que ha hecho algo malo y tiene un buen abogado y el abogado tiene muchos recursos para hacerlo salir inocente, ¿verdad? Pero Dios no puede ser burlado. Él tiene todos los detalles, aún en nuestra mente, en nuestro corazón. Él conoce los detalles de ese éxodo, de esos hechos, perdón. Por eso dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esto es la ley inquebrantable de la cosecha. Así que si en determinado momento tú estás recibiendo algo que tú le hiciste a otra persona, no preguntes por qué, no llores, sino que reconoce mejor que fue algo que te merecía por cuanto tu actuar hacia los demás
no fue el correcto. A mí una historia que todos conocemos mucho se encuentra en Primera de Reyes capítulo 21. ¿Quién no ha escuchado hablar de Nabot? Nabot tenía una viña que había sido la herencia de sus padres, pero hubo un rey llamado Acab, perverso, uno de los reyes que hizo lo peor delante de los ojos de nuestro Dios. Y dice la Biblia que Acab quería la viña y le pregunta a Nabot, véndeme tu viña, pero Nabot le dice, no, yo no te voy a vender algo que es una herencia de mis padres, líbreme Jehová de vender lo que yo he heredado. Mas, sin embargo, Acab se fue con un capricho tremendo, con un berrinche, como decimos nosotros, ¿verdad? A gritar, a llorar, se fue para su cuarto y ahí lo escucha su maldad, su malvada esposa Jezabel. Y le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Y él le cuenta que Nabot no le quiere vender su viña, se sentía encaprichado por aquella viña, como un niño cuando se encapricha por un juguete, aleluya. Pero vino Jezabel, le dijo, espérate, tú eres el rey, levántate, come, que yo te voy a conseguir esa viña. Dice la Biblia que mandaron a traer testigos falsos. Jezabel planeó cómo llevar a cabo el robarle su única viña a Nabot. Preparó los testigos falsos que se vendieron, como también preparó el panorama para que Nabot fuera sido hallado culpable para el hombre. Aleluya. Y fue apedreado, dice la Biblia. Pero Dios, quien todo lo sabe, Dios que fue testigo de todo, después de que ya esto había pasado, mataron a Nabot. Aleluya, ya el rey tomó posesión de su viña, ya fue a ver esa viña, aleluya. Entonces manda a Elías Tisbita, al profeta de fuego, a llevarle una profecía de parte de Dios y le dice, levántate en el versículo 18, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Yo me imagino lo entusiasmado que estaba acá. Digo, aquí nadie vio nada, aquí todo salió bien, el plan que lo hizo Jezabel lo hizo re bien, entonces ya tengo lo que yo me merezco. Más sin embargo, allí manda el juicio o la sentencia a nuestro Dios a través de Elías. Y le dirás, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Mire qué terrible este panorama que vemos con Acab, que Acab lamentablemente tomó una viña que no le correspondía, y ahí vemos que también Dios, quien es nuestro testigo fiel y es el juez justo y correcto, manda la sentencia para Acab. Y no solamente de eso, sino que también dice que y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Profeta de Dios, una palabra que venía de parte de Dios, y así justamente murió Jezabel, comida por los perros. ¿Por qué? Tal y como ella actuó, así Dios también hizo con ella. Por eso estamos viendo esta clase tan importante que hay que prestar mucha atención a nuestros hechos.
Si a usted no quiere que algo malo le venga a usted o a su familia, actúe correctamente, practique la siembra de esa buena semilla para que cuando llegue el tiempo de cosecharla, porque el tiempo llegará, usted pueda recibir ese buen fruto. Entonces entramos al primer punto donde habla sobre la predicción de la caída de Edom. Abdías 1, 3 y 4. Ese es el primer punto que estaremos llevando a cabo. Dice el inciso A, por causa de su soberbia. El versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, escuche bien donde decía los edomitas, en su corazón, ¿quién me derribará a tierra? No hay otra peor cosa que la altivez, que la soberbia, que el orgulloso. Nosotros sabemos que Dios ha dicho en su palabra que al altivo él lo mira de lejos, mas sin embargo al humilde él lo mira de cerca. Salomón también escribió algo importante en Proverbios 16, 18. Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. No hay algo que nos lleve a la caída o a la situación de quebrantamiento como lo es la altivez. Nosotros sabemos que el primer altivo fue Satanás, que dijo, yo voy a subir allá al trono, me voy a sentar en las alturas. De ahí mismo fue derribado. ¿Por qué? Porque entendió, él se creyó mucho porque tenía mucho poder, mucho acceso, él era encargado de algo especial allá en el cielo, tenía una posición grande, pero parece que quería tener la máxima posición y ahí es donde viene a caer como Satanás. Se llamaba Lucifer, ángel de luz, pero por su soberbia pues llegó a ser Satanás, el enemigo de las almas del día de hoy, es enemigo y destructor de la humanidad. Aleluya. Edom es un vivo ejemplo de la soberbia que conduce a la falsa confianza. Una persona soberbia confía en sí mismo, confía en lo que tiene y siente que no tiene necesidad de absolutamente nada. Vemos una historia también de soberbia en el libro de Daniel, en el capítulo 4, donde había un rey llamado Nabucodonosor que había encontrado pues muchos beneficios en su reinado, había tenido prosperidad, seguridad, se sentía grande, aleluya, podía... todos los países estaban a su merced, por así decirlo, porque ellos habían conquistado mucho territorio. Aleluya. Y cuando se hizo grande, él empezó a observar todos sus éxitos, todo lo que él tenía y empezó a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado con el poder y de mi fuerza? Mire qué atrevimiento de poder decir él que él se creía con gloria y majestad. Él tenía una falsa confianza en sí mismo, en sus éxitos, en sus logros, pero dice que aún estaba la palabra en su boca, cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se te ha sido quitado, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas, escuche bien, que hay uno grande nada más, que hay alguien solamente digno de adoración
y de esplendor y de gloria y de majestad. Dice que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En esa misma hora, mire, le creció el pelo, las uñas y prácticamente fue como una locura lo que le vino al rey Nabucodonosor por su orgullo, por su jactancia, por creerse el que todo lo podía, por su vana confianza, hasta que un tiempo, por eso él reconoció en el capítulo 37. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Escuche bien las palabras de Nabucodonosor, hasta que él reconoció que había otro más grande, que había alguien que le había entregado el poder y el dominio, y ese había sido Dios. O sea que la gloria le correspondía a Dios. Por eso él tuvo que aprender a alabar y a engrandecer, aleluya, el nombre de Jehová, ya que él fue el que le había otorgado el dominio que él tenía. Así lo mismo pasó con los edomitas. Mire cómo decían, la soberbia de tu corazón te ha engañado. O sea, ellos pensaban dentro de sí, ellos decían, ¿quién nos podrá derribar a tierra? Porque se cree que ellos vivían en las montañas, tenían la facilidad de poder destruir a cualquiera que se juntara en contra de ellos por la ubicación de sus lugares donde ellos vivían. Tenían unas buenas estrategias, estaban en cuevas en la altura. De esas montañas, por eso era imposible ellos ser conquistados, aleluya, por eso ellos tenían esa jactancia, por eso ellos pensaban que podían actuar y hacerlo como ellos quisieran, porque ellos podían, aleluya, llegar a ser inconquistables, aleluya. Por eso es que vino esta palabra, esta profecía por medio del profeta Abdías, por causa de su soberbia, por causa de esos actos que Dios no tolera. Dios no tolera a la gente orgullosa. Por eso hay que aprender la humildad. Jesús decía, aprended de mí que soy manso y humilde. Aleluya, poderoso. Mire dónde estaba la ubicación de los edomitas. Está aquí en el reino de Edom. Petra era la ciudad específica en donde ellos pues tenían su centro, era una de sus ciudades más reconocidas por sus actos. Vemos aquí cerca de Jerusalén, el reino de Judá, y ellos aquí en este reinado de Moab. Aleluya. Ahora vamos a entrar al inciso B, donde habla su destrucción será inevitable. Qué triste es cuando Dios nos da una oportunidad a través de su palabra de corregir nuestros actos. Mire, Dios es paciente porque Él no quiere que nadie perezca. Él siempre le da oportunidad al ser humano para que su vida cambie, para que no sigan actuando de la manera equivocada, pero vemos que lamentablemente los de Edom no entendieron el mensaje que Dios les estaba hablando, y les dice en el versículo 4, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Esta sentencia no viene por un hombre, no viene de un hombre, no viene de una potencia aquí de la tierra, viene de Jehová. Mire qué tremendo, cómo le dice a este pueblo. En este versículo nosotros vemos la arrogancia humana primeramente. Si te remontares como águila y aunque en las estrellas pusieres tu nido, o sea, tal vez ellos ya se sentían demasiado seguros por cómo ellos estaban viviendo.
pero de ahí también podemos ver la justicia divina, donde dice, pero de ahí te voy a derribar. ¿Qué hay imposible para Dios? Nosotros delante de Dios somos polvo. No importa si el día de hoy hay muchas personas esperanzadas en sus propios lugares secretos donde ellos dicen aquí no me va a pasar nada. Hay muchas personas que tienen alarmas de seguridad, tienen lugares donde se sienten ellos seguros que nada puede penetrar, aleluya, pero no importa dónde estén, de ahí Dios puede derribar al altivo. Y tenemos que tener cuidado porque una de las características que vemos en el día de hoy en las iglesias, que hay muchos que han logrado tantos éxitos, han conquistado tantas cosas y se han hecho famosos, ¿verdad? Pero llegan a un punto donde ellos se creen superiores que los demás. Y ahí es donde tiene que tener la iglesia cuidado del día de hoy. No importa cuánto Dios nos use o a dónde hemos llegado, el éxito que hemos alcanzado, si nuestra dependencia está en lo que hemos hecho, mire, ahí se está convirtiendo en arrogante nuestra vida, en altiva. Aleluya. Estamos siendo soberbios porque estamos dependiendo de los éxitos que hemos tenido. Por eso es que Dios aquí habla del control que Él tiene. Mire, de ahí te derribaré, dice Jehová. Habla del control que Él tiene hacia el hombre, hacia la humanidad. Aleluya. Nuestro Dios es indestructible, pero nosotros no. Nosotros debemos de tener cuidado porque ahí vemos en este tiempo muchas naciones pasando hambre, pasando miserias, pasando enfermedades, pasando terremotos, pasando plagas. ¿Y sabe por qué muchas veces ha sido la destrucción que viene hacia las naciones? Justamente porque eso es lo que se ha sembrado. Eso es lo que el hombre ha sembrado y por eso es que vemos cómo el mundo está el día de hoy. Estamos cosechando lo que los gobiernos han sembrado. Estamos cosechando lo que nuestras acciones, aleluya, han sembrado. Y a veces pensamos que nuestros hechos son correctos y debemos de tener una total humillación delante de nuestro Dios. No ser altivos, sino que todo lo contrario. Tener en Dios nuestra seguridad, nuestra certeza y que nuestras acciones sean conforme su voluntad. Aleluya. El punto número 2 nos habla de Edom caerá por su falta de misericordia. O sea, sus hechos eran que iban a tener consecuencias porque no tuvo misericordia. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. Inciso A habla acerca de el punto hacia el pueblo de Dios. Acordemos que vamos a tratar con el punto número 2 que habla Edom caerá por su falta de misericordia. Vamos a considerar por qué hacia el pueblo de Dios. Dice en el primer verso, versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. En otra versión leemos este verso, quedarás cubierto de vergüenza y destruido para siempre por haber maltratado y matado a tu hermano Jacob. Recordemos muy bien que Esaú y Jacob pues eran hermanos, entonces los israelitas, el pueblo de Dios, vienen de Jacob, que luego Dios le cambió el nombre a Israel y ahí es donde viene el pueblo de Dios. Por eso es que es una grave falta la que estaba cometiendo Edom, de la cual se había levantado, se había burlado en contra de su propio hermano, como le dice aquí, por la injuria a tu hermano Jacob, o sea, por haber maltratado y matado a tu hermano Jacob, te cubrirá de vergüenza, aleluya.
y serás cortado para siempre. Mire qué juicio más severo se está hablando aquí contra el pueblo de Edom. Dice el siguiente verso: el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, extraños entraban por sus puertas y echaban suertes contra Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. O sea, él se alió a pueblos que iban en contra del pueblo de Israel. Por estas faltas, por esa falta de misericordia hacia el pueblo de Dios, pues en un momento de infortunio, en un momento donde ellos estaban pasando el cautiverio o la conquista de sus enemigos, ahí es donde viene Edom y se aprovecha también de esa misma condición para entrar y burlarse y también injuriar, maltratar al pueblo de Dios. Aleluya. Como dice alguien, ¿verdad? Del árbol caído todo mundo quiere hacer leña. En el Salmo 137, versículo 7, explica cómo se encontraba el pueblo de Israel cuando estaban cautivos en Babilonia, que colgaron sus arpas. Mire lo que ellos dicen acá: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla, arrasarla hasta los simientes. Eso era lo que el pueblo de Edom hacía. En el tiempo de Joram, la ciudad Jerusalén fue pues invadida por los filisteos, por los árabes y por los etíopes. Esto se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 21. El reinado de Joram, nosotros sabemos que fue un reinado pues malo. Lamentablemente él no hizo lo recto, no siguió el camino de Dios, sino que todo al contrario, hizo como los reyes de Israel. Dice, los reyes de Israel, si usted nota, dice, todos hicieron lo malo, lo contrario a lo que Dios había establecido. Entonces, por eso viene aquí una palabra de juicio por medio del profeta Elías a Joram, y donde le dice: aquí Jehová te herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová dice que despertó contra Joram la ira de los filisteos y los árabes que estaban junto a los etíopes. Y ahí junto con ellos pues también vemos que Edom, el pueblo de los edomitas, se juntan también contra el pueblo de Dios. Y no solamente Abdías dio profecías en contra de los pueblos, del pueblo de Edom, sino que también lo notamos aquí en Amos, capítulo 1, verso 6. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlos a Edom. Escuche bien, el versículo 9 también sigue mencionando: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Mire, qué bueno cuando los hermanos se llevan bien, pero qué tristeza es para un padre cuando los hermanos viven en constantes peleas, y eso no queremos ver en la familia. Y eso es lo que sucedía exactamente aquí con esta nación, donde eran hermanos, mas sin embargo no le importó, sino que al contrario le hizo daño a su propio hermano. Y en el versículo 11 Dios habla directamente con ellos. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Generalmente entre hermanos hay amor, hay consideración,
mas sin embargo dice, ni consideró su afecto natural, no le importó que fuera su hermano, y en su furor dice, le ha robado siempre y perpetuamente, ha guardado rencor. Aquí vemos cómo el enfoque de Amós hacia el pecado de Edom es sumamente importante, ya que lo hace desde el punto de vista familiar, como hermano, ¿verdad? Si una injusticia contra un extranjero también es un pecado en contra de Dios, imagínese ante su propio hermano. Fíjese que una de las instrucciones que Dios le había dado al pueblo de Israel era precisamente esa. En Deuteronomio 23:7 le dijo, por medio de Moisés, a su pueblo, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. Mas, sin embargo, los edomitas, ellos hicieron todo lo contrario, aborrecieron a su hermano y como dice ahí, perpetuamente usa esa frase, ¿verdad? Y hay algo más que debemos de recalcar también que es bien importante, y es que hay una promesa que Dios le había dicho a Abraham: el que te bendijere será bendecido y el que te maldijere será maldecido. Deberían de tener esa palabra en su mente, porque si algo que Dios hace es proteger a su pueblo, aunque su pueblo se comportó de manera rebelde, aunque su pueblo siempre hizo todo lo contrario, no obstante, Dios ama y amaba al pueblo de Israel en ese entonces. Entonces, por eso vemos los juicios de Dios hacia el pueblo de los edomitas. No tuvo misericordia ni defendió a su hermano Israel. El inciso B habla sobre en el tiempo de su desgracia. O sea, los edomitas no tuvieron misericordia del pueblo de Israel en el tiempo de su desgracia. Dice el versículo 12, mire bien cómo señala por 7 veces, no debiste. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día del quebrantamiento, ni debiste haber echado mano a sus bienes. Aleluya, en el día de la calamidad. Mire cuántas veces es que no debiste de hacerlo, o sea, repetida constantemente esta palabra, no debiste hacerlo, mas sin embargo no tuvo en consideración en el momento desafortunado que estaba viviendo el pueblo de Israel, no tuvo en consideración el problema, el conflicto en el cual estaba viviendo, sino que al contrario, se aprovechó de esa oportunidad para querer hundir más a su hermano. ¿De qué es acusado aquí Edom? Pues de haber sido un simple espectador. Aleluya. De haberse alegrado en el dolor ajeno, de haberse jactado cuando otros sufrían y de haber participado en el pillaje, o sea, le robaron, entraron a robar al pueblo de Israel o Jerusalén cuando llegó el momento donde ellos estaban siendo atacados por sus enemigos. Se unió juntamente con el enemigo. ¿Qué nos demuestra a nosotros en el día de hoy? Pues que nosotros debemos de ser sensibles ante el dolor ajeno. Cuando vemos a alguien pasar un momento de necesidad, no debemos de alegrarnos o ante el infortunio de lo que están sucediendo con los seres humanos. No creo que deba de causar en nosotros un gozo, sino que, como decía Pablo en Romanos 12:15, llorar con los que lloran. Nosotros tenemos que ser un pueblo donde reflejemos el amor de Cristo y no detener ciertas acciones que en la cual hacemos sentir mal a otras
personas. Nosotros somos criaturas de Dios, todos nosotros tenemos sentimientos y posiblemente, aunque una persona sea perversa o haya hecho tantas cosas malas, nunca nos debemos de alegrar de lo que ellos están pasando. Esto tenemos que tener en consideración en el día de hoy. El pueblo de Edom está siendo enjuiciado aquí por Dios o sentenciado aquí por Dios por no haber tenido misericordia con su hermano, por en el tiempo de su desgracia aprovecharse de esa condición. Mire qué tremenda enseñanza nos trae el versículo 12 y 13. No debiste haber estado tú mirando en el día de tu hermano. O sea, solo estaba como espectador, no hizo absolutamente nada para ayudarlo en ese momento donde estaba siendo atacado. Dice, en el día de su infortunio, yo sé que el pueblo de Israel no merecía pues la ayuda de nadie, pero más sin embargo era su hermano. Sus hechos no eran agradables delante de Dios, pero debió haber actuado como un hermano, defenderlo de ese infortunio en el cual ellos estaban pasando. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado. Ahí está hablando sobre el pillaje, sobre robar al pueblo. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento. Debemos de tener cuidado con nuestras acciones. ¿Qué nosotros hacemos por los demás? Es importante reconocer cuán importante es para Dios cómo nosotros actuemos en este tiempo. El último punto que nosotros estaremos viendo en esta noche habla sobre Dios retribuirá con justicia. Nosotros sabemos que retribuir pues significa es la recompensa o el pago por lo que se ha sembrado. En eso consideraremos los versículos 15 y 17 del libro de Abdías. El inciso habla sobre a los que actuaron mal. Y dice el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Cuando se habla del día de Jehová, estamos hablando no solamente de la etapa final del juicio, como lo dije anteriormente, sino que también en el momento de juicio que Dios determine. Hay tiempos, hay juicios que se van a ser ejecutados en el tiempo mientras vivamos, como después el juicio final también será el día de Jehová, temible, mire, espantoso. Joel escribió también, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, en el versículo 1:15. También en el versículo 2:1 dijo Joel, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y nosotros debemos de estar muy al pendiente de todo esto, porque ninguno de nuestros hechos, ninguna de nuestras obras, entiéndalo bien, va a quedar impune si han sido malas y si han sido buenas sin recompensa. Todo Dios tiene bajo control y mire, debemos de tener cuidado de nuestras actuaciones. También Sofonías habló en el capítulo 1, versículo 14, dijo, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Aleluya. Las obras de cada uno de nosotros serán examinadas, puesto a prueba por nuestro Dios, y cada uno pues tendrá la recompensa, tendrá lo que se merece. Nuestro Dios es un Dios justo, un Dios que no dará a alguien que ha hecho mal un bien y que no dará a alguien que ha hecho un bien un mal, sino que al contrario, cada uno merecerá su justo juicio, y debemos de entender que cercano está el día. Tarde o temprano nos llegará el cobro o el pago de aquellas obras
que nosotros hicimos. Todo tiene su tiempo. A veces pensamos que no va a suceder nada, que nadie vio nada, pero déjeme decirle que Dios es justo, que Dios es fiel y que sus ojos siempre están hacia cada uno de nosotros. Mire, 10 tribus del pueblo de Israel fueron llevados cautivos a Siria y 2 tribus fueron llevadas a Babilonia. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Porque se llegó el día de Jehová en que iba a traer el juicio para ellos. ¿Por qué? Porque dejaron a Jehová. Sus obras no fueron correctas. Entonces se llegó el día en que y Dios iba a traer su justa retribución a lo que ellos habían dado. Vamos a pasar al último punto, al inciso B. A los que actuaron bien. Antes hablábamos de los que actuaron mal, pues vendría el día temible, el día cercano, el gran día de Jehová. Pero de los que actuaron bien, dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jehová recuperará sus posesiones. Debemos de actuar bien, porque tarde o temprano recibiremos la recompensa que merecemos de parte de las leyes. Por ejemplo, nosotros sabemos que al que hace malo lo castigan, pero las leyes no le dan recompensa a los que hacen el bien, ¿verdad? Simplemente son ciudadanos más. Pero en la ley de Dios no. Existe el castigo para el que actúa mal, como también la recompensa para el que actúa bien. Muchas personas se preguntan, ¿vale la pena que yo haga bien? ¿Vale la pena ayudar a aquel que muchas veces no me ha ayudado? ¿O aquel que yo pienso que hace lo malo y le va bien? Déjeme decirle que sí, vale la pena. Porque recordemos de esta clase tan importante que estamos viendo en el día de hoy. Todo lo que se siembra, eso se cosechará tarde o temprano. Tiempo de sembrar bueno, tiempo de sembrar amor, tiempo de sembrar ayuda. Haz lo que esté a tu alcance para ayudar a los demás y tarde o temprano Dios verá la intención que hay en nuestros corazones y de Él recibiremos el justo pago. Una clase muy preciosa que hemos podido estudiar en el día de hoy. Cosechamos lo que sembramos, era el tema, y recordemos lo que decía el texto áureo, que yo quiero que quede grabado en sus corazones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Recordemos que a los que hacen bien, lo que les espera es la bendición de parte de Dios, y los que hacen mal, pues lo que les espera es el castigo de parte de Dios. Dios no es injusto, Él obra con justicia. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el nombre de Jesús.